Buenas noches a todos, nos encontramos en el segundo episodio de la noche del podcast. Ahora sí que ya tenemos nombre, ya estamos acomodados. En este segundo episodio sigo en forma solitaria. Ya para la próxima tenemos pensado hablar un poco de una película muy clásica, muy icónica del terror, que vamos a tener un amigo invitado, así como otra también clásica del slasher, que también tenemos otro gran amigo invitado. En esta ocasión tenía muchas ganas de hablar de una gran pasión mía dentro del género del terror. No sé si tanto terror, más que nada por ahí terror para los niños, en este caso por ahí para los grandes, como un suspenso, una película tal vez cómica, ¿no? Pero tengo ganas de hablar de los camiones asesinos. Y traigo dos películas para hablar, dos películas tal vez un poco atacadas por la crítica. En mi caso, son dos películas que, bueno, una la vi muy de chico y la verdad que me impactó mucho. Otra la vi más de grande, no hace mucho, y me gustó, la verdad me gustó bastante. Una película muy recomendada. Una por ahí de un director muy conocido actualmente, por ahí por otras películas de otro género, y la otra por un escritor muy conocido también, pero que sí le hace honor al género del terror. En primer lugar, vamos a estar hablando un poco de lo que son estas películas, ¿no? Son películas por ahí dedicadas al pochoclo, son películas pochocleras 100%. No me imagino cómo habrá sido en su momento tal vez ir al cine a ver una película de estas. También es complicado, no es fácil apostar a una película donde ya al título tenés un camión matando gente, más allá de si lo maneje alguien, no lo maneje alguien, si lo maneja un marciano. Es complicado apostar cuando hay un vehículo metido en esto y no se trata de una persona, no se trata de un asesino. No es fácil. No estamos hablando del auto fantástico, sino que estamos hablando de una película de terror donde vos ves que el protagonista es un camión. Es un poco chocante. La primera película que tengo para hablar hoy es la película Duel, en español Duelo, también se conoció en algunos países como El Diablo sobre Ruedas, en otros como Reto a la Muerte. Es una película de 1971, ya una película bastante viejita, una película yankee, que no sé si es una película de terror. Obviamente para mí yo la considero una película de terror porque, teniendo en cuenta la época, el año en que se hizo, el estilo de películas y los efectos, pero más que nada por una cuestión del sonido, la banda sonora que tiene, todo el armado que tiene la película y las tomas, el montaje, hace que para mí en el fondo sea una película más de terror psicológico. Esto obviamente es una opinión personal, pero podría tomarse que es como una película de suspenso, un thriller. La película Duel es una película hecha por Steven Spielberg cuando todavía no tenía tanta fama. Uno hoy en día dice Spielberg y se imagina ET, se imagina películas grosísimas, pero que no tienen nada que ver por ahí con un camión asesino, básicamente. No te lo imaginás a Spielberg haciendo eso si se lo decís a alguien que no conoce esta película de él. Obviamente, si no me equivoco, era la segunda, la tercera película que Spielberg estaba haciendo. No tenía mucha fama, pero fue una película que recibió muy buenas críticas y que se hizo con muy poca plata. El guión estuvo a cargo de Richard Matheson y la película salió algo de $450.000, cosa que es muy poca plata comparado con otras películas. Y lo único por ahí negativo de esto es que no se tiene, por el año que es, y si bien no era muy conocido, no se tiene un número estimado de la recaudación, quiero decir, que para compararlo un poco con el presupuesto, ¿no? Decir, bueno, no sé, recaudó $50 millones, bueno, más o menos tenemos la ganancia. Hoy en día se sabe fácil, se consigue en cualquier parte. De esta película no encontré nada y no escuché nada tampoco. Los actores en sí, para destacar, es un solo actor. Para que se entienda primero, para poner en contexto lo que es la película se trata de una persona, de un hombre trabajador, un hombre de negocios, de familia, que va en su auto, está haciendo un viaje durante una carretera muy desértica. Se puede pensar más o menos que está ahí con frontera con México, por toda esa zona, te hace pensar mucho inclusive en lo que es Texas. Si uno lo ve en la actualidad, te recuerda mucho inclusive a la masacre de Texas. Y este hombre en un momento se topa con un camión muy oxidado, esos camiones cisterna grandes. No pasa nada malo en sí, pero el camión obviamente iba lento, el hombre lo sobrepasa el camión, y cuando lo pasa es como que el chofer del camión no le cabió una. Y se enojó tanto que toda la película
arranca con eso. Toda la película transcurre en el camión persiguiendo al chabón intentando matarlo, básicamente. No tiene mucho trasfondo, no tiene mucha explicación. Y por ahí uno lo escucha y dice, un camión persiguiendo un auto intentando chocarlo y matarlo, no tiene sentido. Sí, tiene sentido porque la verdad que está muy bien contada la película desde la cámara. Por ahí no tiene diálogo, o sea, el diálogo lo tiene, pero no tiene un diálogo que uno diga, no, esta frase me marcó. Está todo desde lo visual. Es una película que, si vos no le estás dando pelota y estás cocinando y la película está de fondo y vos la mirás de a poco, te puede parecer una cagada inclusive. Pero la película, si vos le prestás atención, la verdad que te atrapa, te tiene tenso, te compra la película. Yo no tuve la oportunidad de verla en el cine todavía, ni en alguna transmisión de Cineclub, que hay muchos acá en Buenos Aires, pero he escuchado gente que los que pudieron ver la película en pantalla grande dicen que te atrapa y te deja loco la película porque es un clásico, pero que obviamente es más para prestar la atención y quedarse hipnotizado, no es un clásico para ir a pochoclear y charlar y reírse, obviamente. El actor principal, el nombre en la película es David Mann, el actor se llama Dennis Weber, y como ya dije, es un hombre de negocio, de familia, no tiene mucha más historia que esa. Pero, ¿cuál es el problema acá? Cuando lo pasa al camión, el camión empieza a seguir, lo sigue por todos lados, y al principio solamente se trata de como asustar. El camión se acerca, tiene muchos planos monstruosos, o sea, que te asustan, porque el camión de repente se te viene a la cámara, y el sonido estalla, se va hacia arriba, y la verdad que te pone la piel de gallina, porque uno se asusta, parece una estupidez, pero uno se asusta porque parece que el camión se te viene encima. Y esto fue una gran inspiración para otras películas. Si uno se pone a ver más o menos algunas curiosidades o a comparar, en Jeepers Creepers ocurre lo mismo. Los chicos en la 1 que van en el auto y de repente se acerca esa camioneta a toda velocidad, es lo mismo, está muy inspirado en esta película. Esta película fue el pilar de muchas otras. Inclusive también hablando un poco de curiosidades, lo comparé y lo vi mucho, y también leyendo me di cuenta que otras personas lo encontraron con Relato Salvaje, la película argentina, la escena en la que también van los dos autos y el hombre de plata lo pasa al auto del pobre, y el pobre se enoja, lo sigue, terminan a las piñas, se terminan muriendo. Obviamente la historia es muy distinta, pero es lo mismo, es una persona que sobrepasa a otra en la ruta y sin ninguna explicación, solo porque uno es un psicópata, lo va a perseguir al otro. En este caso el chofer del camión es un psicópata, pero descomunal. Lo persigue por todos lados y también te da muchos indicios de que es alguien de la zona, alguien que conoce, y te da la sensación que no es al primer auto al que persigue. Porque no hay por ahí una historia muy secuencial que contar. Directamente en un momento se cruza con algún que otro personaje, en un momento llega a un restaurante que está en el medio de la nada, pide auxilio, nadie le da pelota, entonces se pone a tomar algo, come algo, se come un sándwich, se va al baño y cuando vuelve se da cuenta que el camión estaba afuera y que había adentro un montón de choferes de camiones. ¿Qué pasa? Él le había visto las botas al chofer de camión, pero resulta que había como 2 o 3 que tenían las mismas botas. El problema está cuando él empieza a ver que todos lo miran como raro. Y eso ya tiene que ver más con una cuestión paranoica de nuestro personaje David Mann, porque está paranoico y cree que todos lo miran a él, creen que él es el foco de atracción para matar. Y hasta que, bueno, empieza a salir uno, sale el otro, en un momento se cruza con uno que parecía ser que era el chofer, él estaba segurísimo de que era el chofer del camión, resultó ser que no, porque de la nada el camión afuera arranca y se va. Él se queda haciendo tiempo, piensa que ya se salvó, sale a la ruta y el camión lo estaba esperando. Y es desesperante porque cada vez que él intenta perder al camión, siempre el camión lo alcanza y lo espera, está escondido. Por eso digo que da el indicio de que es alguien de la zona, alguien que ya conoce, y te da la sensación que, si bien es simplemente un psicópata, un chofer de un camión que tal vez pudo tener un mal día y se enojó porque lo pasaron, te da la sensación que también puede ser un asesino en serie que mata con su camión. El final de la película no es muy wow. La verdad que uno tal vez... Yo me decepcioné un poco en el final porque uno esperaba verle la cara al chofer, esperaba ver una pelea por ahí más fuerte, pero en realidad no. La película se estira, todo el tiempo es como parece un duelo entre un torero que está mirando al toro y le hace el ole,
En un momento David se baja del auto, intenta hacerle frente, pero el camión siempre tiene todas las de ganar, siempre tiene ventaja, y eso hace que David esté en desesperación. Y a lo último, la última parte de la película es una persecución en la que van a unas colinas, todo un camino que está en construcción, que está en subida. Como obviamente David iba desesperado, iba a los gomazos con el auto, lo hizo remierda al motor, y el auto empezó a fallar y se empezó a dar cuenta que el camión lo iba a agarrar y lo iba a hacer mierda básicamente. El camino iba despacio, me hizo acordar mucho, obviamente es una película anterior a Halloween, como estuvimos hablando en el podcast anterior, en Halloween, que yo hablaba de que Michael Myers caminaba despacio y siempre lo alcanzaba a la víctima. Acá pasa lo mismo, el camión va lento y siempre alcanza a la víctima. Es una cosa que te agarra a desesperación. Y al último termina en que, bueno, el camión lo acorrala al auto, se cae el precipicio del camión, porque obviamente David le hace una trampa, como que él va a tirar el auto. Y no vemos al camionero, simplemente cae el camión, explota, fin de la película. No da pie a ninguna otra película, ninguna otra secuela, porque obviamente se entiende que murió el camionero, aunque algunos han llegado a pensar que el camionero en realidad todavía estaba vivo. Eso va a quedar a opinión de cada uno. En mi opinión, el camionero murió y ahí termina la historia, básicamente. El único detalle a marcar es que el camión es sumamente terrorífico, porque es un camión todo oxidado, todo marrón, grisáceo, muy sucio, tiene muchas patentes, lo cual es muy imposible identificar al camión, ni siquiera para llamar a la policía. Y también pasó por ahí lo más cercano al terror con otras personas dentro de la película fue que, bueno, el camión casi mató a la mascota de una vieja, casi la chocó a la vieja, pasó por arriba de una cabina telefónica, pero más de ahí no pasa. Es una película de el camión asesino que persigue en auto. Muy distinto a la otra película que tengo para comentar, por ahí ya ser un poco más breve con esa película porque no hay mucho que decir tampoco. Estoy hablando de mi película preferida de camiones, una película que me encanta desde que soy chico, llamada Maximum Overdrive, la película llamada 8 días de terror. Es una película de 1986, escrita y dirigida por Stephen King. También está basado, obviamente, en el corto Camiones, se llama así, del mismo Stephen King. Es una película también barata, de $10 millones el presupuesto. No se tiene tampoco un estimado de cuánto recaudó, porque es una película que, a diferencia de Duelo, esta película la recontra mataron con la crítica, la recontra mataron. No tuve la posibilidad de leer el corto de Camiones, me encantaría, me gustaría conseguirlo. Si bien sé que en internet se puede leer, me gustaría leerlo, pero en formato libro. Y es una película matada por la crítica, de verdad muy defenestrada, porque no tiene una historia muy terrorífica. Es una película de terror porque hay gente que muere, porque tiene una historia un poco fantástica, parecen fantasmas, pero en realidad no son fantasmas los que manejan los camiones. Por ahí lo que hace llamativo esta película fue que la banda sonora era de AC/DC junto con el álbum Who Made Who, lo cual la hace muy copada la película porque arranca bien arriba, te atrapa, aparte de la música del rock con los camiones, te da, viste, esto del camionero. Y si bien no son solo los camiones los que atacan en esta película, los camiones son como el símbolo terrorífico, lo que son los asesinos de la película, el símbolo de lo que es la película, ¿no? Yo a esta película le tengo mucho cariño porque la vi en Terrormanía, en Telefe, cuando era muy chico, no me acuerdo a qué edad, pero sé que, bueno, daban en Terrormanía un montón de cortos de terror y películas, y algunos eran una cagada. Y esta, para esa época, cuando yo era chico, de repente vi los camiones que se manejaban solos, me provocó un pánico tremendo. Yo me acuerdo que tenía terror por la película cuando la daban. Esta película tiene una historia muy fantástica, por ahí sale un poco de las películas de terror. De lo que trata es, en el mundo de repente pasa un cometa, el mundo como que queda en la cola del cometa, eso no se explica muy bien, o sea, lo explican por arriba, como que lo arrancan narrando así, y eso hace que todas las ondas de esto electromagnético, hace que los vehículos, todos los aparatos electrónicos, como que cobren vida, básicamente. Yo lo cuento así, parece una reverenda pelotudez, pero en la película como que funciona, te comes la historia, o sea, funciona eso, y arranca la película con una secuencia de que está la gente en un puente y de repente todo el puente se empieza a abrir solo y los autos que se caen y la gente se empieza a morir.
arranca con una escena por ahí muy traumatizante para un niño, básicamente. Pues yo creo que son películas que en su entonces se hicieron más dedicadas para los adolescentes que tenían ganas de comer pochoclos y mirar películas con gente muriendo, y para los nenes que se asustaban, básicamente. Al menos yo de chico era uno que me encantaba tratar de ver una película de terror porque sabía que me asustaba, y después por ahí tenía pesadillas y me arrepentía, pero uno quería ver estas películas, te atraían siempre. Me atrajeron las películas por ahí con camiones, con cosas así raras que salían un poco por ahí de los fantasmas. Y lo que tiene esta película es que después de esa secuencia, bueno, te empiezan a contar varias historias de una pareja que se acaba de casar, un montón de gente que está en un restaurante. Los actores en sí no importan, está bien, hay personajes que presentan, pero no importan porque no te vas a encariñar con ninguno, básicamente. Hasta inclusive hay un nene que está en una bici, que en un montón de escenas muestran que está escapando de los camiones, que lo quieren matar, pero no te encariñas con ningún actor. Los podemos nombrar, los tengo acá a mano, los actores que son Emilio Estevez, Pat Hingle, Laura Harrington y Shirley Smith, que son los principales, pero aclaro, no importan los personajes. Acá yo creo que los que se robaron el protagonismo son los camiones. Sobre todo el protagonista principal de la película es un camión que tiene como una cabeza de duende verde adelante, muy parecido a lo que fue el duende verde en la Spider-Man, por ahí la más conocida por todos, muy parecido a ese duende verde que está adelante, y prácticamente produce terror, es la publicidad de la película. No tiene mucha vuelta de rosca la misma, o sea, son los camiones que de repente acorralan a esa gente en el restaurante, no muestran el resto del mundo, solamente la película al principio muestra las muertes y cómo pasa, pero se centra en el restaurante, es como el centro de la película. Los camiones giran y giran. Se pone un poco tonta la película cuando en un momento se quedan sin combustible los camiones y aparece como una especie también de camión militar con una ametralladora que se maneja sola y da a entender a los humanos a través de un código Morse, que no me acuerdo si lo hacía con las balas o qué, pero los amenaza y le da a entender, justo un nene que estaba ahí o un pibe, no me acuerdo, sabía código Morse, justa casualidad, y les transmite el mensaje de que tenían que ponerles combustible o si no los iban a matar, porque la ametralladora ya había matado a un par de personas. La gente se somete a eso, es un poco raro, y después de planear un poco, logran destruir en este caso el vehículo con la ametralladora, que no sé cómo se llama porque es una especie de jeep con una ametralladora puesta, un jeep de color verde. Y no tiene un final marcado la película, es como un final medio abierto, porque después de que le ponen combustible, algunos personajes mueren, la típica escena de que se quiere hacer el héroe, intentan escapar después por un conducto. Simplemente pasan 6 días, supuestamente por lo que decían al principio de la película eran 8 días, por eso también el título 8 días de terror, dicen que eran 8 días más o menos que iban a estar en el cometa. Bueno, pasan 6 días, aclara ahí, y ellos tienen que seguir sobreviviendo. Así termina la película. No tiene básicamente nada, por eso la crítica la mató, porque es una película que podría ser un capítulo suelto de Black Mirror tranquilamente. Porque es verdad, puede ser un capítulo de una serie de terror, o puede ser tranquilamente un capítulo suelto de lo que fue la serie Escalofríos, o Le tienes miedo a la oscuridad. Como película le falta mucho, pero a mí, sin embargo, me encanta. Es una película que hace poco volví a ver y la volvería a ver porque es un clásico para comer pochoclos, para un sábado a la noche cuando si estás medio bajón, o si no sabes qué carajo hacer. Es una película que te sube un poco el humor porque si bien de grande ya no te da tanto miedo, queda dentro de uno ese temor de qué pasaría si los camiones de repente tienen vida. Y la verdad que está buena, recomendable la película. Y más o menos eso fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que por ahí es un tema un poco extraño porque de venir a hablar de Halloween o de repente los temas, las películas que tengo para más adelante son un poco más de terror. Esta como que queda un poco colgado, pero me tenía ganas de hablar sobre los camiones. Más que nada como para también recomendar estas dos películas. Si alguien no la vio, véanla, se van a divertir mucho. Y si hay algún nene capaz que lo asustan un poco, no lo creo, pero bueno, disfruten las películas, sobre todo Duel, que es un peliculón para ver y disfrutar, y mucho pochoclo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en la próxima edición, en el tercer episodio,
que va a ser un podcast ya con una película que creo que va a gustar mucho a más de uno. Les deseo buenas noches y que tengan muchas pesadillas.